Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó con este inicio de semana, que básicamente no genera mayores cambios, una indecisión en los mercados internacionales, básicamente porque esperamos noticias de decisión de tasas de la Reserva Federal, también la variación semanal de inventarios de crudo y ayer, en medio de ausencia de fundamentales económicos, pues el mercado no pudo definir tendencia. De hecho, los inversionistas se alejan un poco antes de la decisión de tasas para evitar tener un juego prácticamente de 50% probabilidad de ascenso como de descenso. En cuanto a acciones locales, mantienen correlación con mercados internacionales, así que la indecisión también se apoderó de nuestro mercado a espera de esas noticias fundamentales. El petróleo ha perdido algo de fuerza, por lo que el mercado local también, y simplemente seguimos correlacionados con los mercados internacionales, sobre todo con el comportamiento del petróleo. Ayer, como comentamos, fue una jornada ausente de fundamentales económicos en medio de menor volatilidad. Si logra superar los 18, cerrar por encima un fuerte ascenso del VIX, traería consigo la posibilidad de una corrección significativa del mercado y no se descarta que tengamos algo de incremento en la volatilidad. No estamos en la zona de 12, 10, 14, que implica un mercado mucho más tranquilo. Aún continúa el nerviosismo y es porque se acerca la decisión de tasa. Recuerden que el mercado espera estabilidad y por lo tanto un incremento de tasas sería una sorpresa para el mercado y podría generar correcciones significativas. Estaremos muy atentos y por eso el mercado se ha puesto un poco cauto, porque los datos económicos a nivel general en Estados Unidos continúan siendo buenos, el empleo ha mejorado y con el estímulo adicional del Banco Central Europeo, pues la Reserva Federal empieza a tener algo de presiones adicionales. Así que algunos miembros de la Fed han dicho, bueno, vamos a tener sobre la mesa la posibilidad de un incremento en marzo, y si bien el mercado aún contempla bajo sus probabilidades la estabilidad de tasas, pues se ha puesto un poco más nervioso frente a este particular. En cuanto a mercados asiáticos, retrocedieron en medio de toma de utilidad luego de corrección del petróleo y compañías mineras. Se mantiene cautela a espera de decisión de tasas de la Fed. Básicamente ese es el sentimiento general. Cautela en los mercados. De hecho, el Banco Central de Japón mantiene su tasa estable en menos 0,1%, al igual que la cantidad de compra de activos, lo que llamamos o conocemos como el quantitative easing, y reiteró que aumentaría estímulos si es necesario. No hay cambios en política monetaria. Recuerden que cuando no hay cambios, pues no se generan mayores rallies. Y el índice de tertiario y de producción industrial de Japón muestra avance de 1,5% del sector durante enero. El mercado esperaba 0,4%, así que seguimos con buenas noticias económicas. Pese a esas buenas noticias económicas, Europa no logra continuar con los avances. De hecho, después de un rally de 4 jornadas, presenta algo de correcciones, básicamente por el descenso en el petróleo a $36 por barril. Ya hablaremos sobre este tema. Y pese a que los datos, y también de hecho podemos decir algo de ausencia de fundamentales con leves datos mixtos. De hecho, el IPC de Francia crece 0,3% en febrero, mercado espera un ascenso de 0,2%. No es una noticia relevante por ahora, simplemente estaremos muy atentos a lo que será la decisión de tasa de la Reserva Federal y los inventarios de crudo. Por ahora, corrección en línea con el resto de mercados. ¿Y por qué desciende el crudo hacia niveles de $36,30 después de haber estado ligeramente cerca de los $39? Básicamente porque las expectativas de incremento de producción en Irán se mantienen. Digamos que la razón del incremento ha sido, bueno, van a congelar la producción, hay expectativa futuro, mejor demanda por el crecimiento de Estados Unidos, pero el mercado últimamente ha dicho, bueno, no hemos visto todavía nada de eso e Irán, perdón, estaría incrementando su producción. De hecho, ven pocas probabilidades de que la congelen. Eso ha dicho Rusia, que todavía Irán no quiere participar en ese acuerdo, y eso ha obligado entonces la corrección. También los inventarios de crudo, recuerden que han subido en las últimas 2 semanas, y si no hay un cambio de tendencia en esos inventarios durante esta publicación de inventarios que conoceremos a pie en la tarde y mañana la EIA, pues posiblemente continúe la presión bajista. Así que estamos en escenario de corrección de petróleo, generando las bolsas del mundo. Expectativas de inflación para final del año suben a 5,72 en el mercado colombiano. Es una apuesta, la verdad, digamos que predecir la inflación de final de año puede ser un escenario bastante volátil. Recuerden que gran parte de la inflación ha sido consecuencia de la devaluación y del fenómeno del niño, situaciones que ya están empezando a mitigarse, así que es posible que los precios de los alimentos empiecen a corregir un poco. No corrijan tanto si la devaluación persiste, porque los insumos del agro también se han encarecido,
pero la devaluación está empezando a frenarse para un comportamiento lateral, lo cual, si de darse, podríamos tener incluso descensos adicionales en términos de inflación. No obstante, pues no es una noticia que genere mayor cambio en la tendencia. Seguimos muy atentos al precio del petróleo y la correlación internacional. Y en cuanto a Pacific Energy, Exploration, perdón, Pacific Exploration and Production, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, la ISDA para las Américas, declaró el incumplimiento o default sobre deuda de Pacific. ¿Por qué? Básicamente porque ya cuando hablamos de los CDS, de hecho Pacific en su comunicado reitera que es relevante para los tenedores de CDS, Credit Default Swaps, son seguros de riesgo de crédito. La persona que compra un CDS tendrá que pagar una prima para cubrir ese riesgo, el riesgo de default, de no pago de una compañía. La persona que vende el CDS recibe las primas, pero en caso de incumplimiento, de no pago o default de la deuda, tendrá que pagarle al comprador o al tenedor del seguro. Así que para poder definir si hay que pagar o no, se debe generar un evento de crédito y ese evento pues sería el default y pues ya en medio del incumplimiento que se dio, porque de todos modos ya Standard Poor's colocó default, sí hay negociaciones para no pagar intereses y algunas ampliaciones de plazo, pero para esta entidad ya considera que la situación está en default y esto es relevante para los tenedores y vendedores de CDS que tendrán que realizar entonces ese evento de crédito. La situación para Pacific sigue estando, digamos que con fecha límite de 31 de marzo, dependerá de lo que se arregle con los tenedores de bonos. Recuerden que las compañías son activos menos pasivos igual a patrimonio. Cuando hay situaciones de estrés de crédito, existe una probabilidad de que se cambie la deuda por acciones y ese cambio de deuda por acciones traería consigo una dilución de los accionistas actuales. Claro, la mayoría de los activos ya no estarían en manos de los accionistas actuales, sino de los tenedores de bonos que se volverían accionistas. Así que existe esa posibilidad de la dilución y las características de esta dilusión dependerá de la cantidad de acciones que se emitan junto con el precio al cual se haga la conversión de deuda hacia acciones. Eso ante serán los puntos a evaluar si se diera en Pacific Rubiales un cambio de deuda por acciones. Así que es importante tener en cuenta esta situación. Esto puede agregar un poco de nerviosismo adicional a lo que son los inversionistas, o a la acción, perdón, nerviosismo adicional a la acción de Pacific Rubiales. Bueno, tuvimos noticias a las 7:30, recordemos que ahora hay cambio de horario, así que tenemos noticias en cuanto al IPP de los Estados Unidos. Continúa el avance en términos de inflación, el IPP se ubica en cero, el IPP núcleo sin alimentos y sin energía tuvo una variación anual de 0,9, está reportando inflación. Vean claramente la tendencia de cambio en términos del IPP. En cuanto a ventas al por menor, se ubicaron en línea con lo estimado por el mercado, descendieron 0,1 en el mes y sin autos y combustibles crecieron 0,3%. Y ante la manufactura de Nueva York, índice de manufactura de la Fed de Nueva York mejoró de menos 16 a 0,62, pasando a cifras positivas. Esto podría generar entonces fortaleza en el dólar y aumentar la probabilidad de un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Así que hay posibilidad de incrementar tasas por parte de la Reserva Federal. A las 9 tendremos inventarios de negocio, un dato de importancia media e índice NAP de mercado inmobiliario, la confianza de los constructores. Así que en términos generales los datos apuntan a que la Reserva Federal tendrá mucho que pensar el día miércoles, ya estará pensando, porque ellos se reúnen 2 días consecutivos, así que digamos que aumenta la probabilidad de un posible incremento de tasas. Mañana tenemos IPC, construcciones iniciales, variación semanal de inventarios de crudo y decisión de tasas. Recuerden hoy en la tarde, como siempre, los inventarios API, mañana los de la EIA. Mañana será clave para definir tendencias si los mercados inician movimiento de corrección con mayor fuerza o se mantiene en tendencia alcista. Gran parte dependerá de la Reserva Federal. Así que en términos generales, los mercados internacionales esperan con caída los inventarios de crudo y la decisión de tasa Fed, caídas en las acciones, no caída en los inventarios. Así que básicamente hay cautela los datos económicos y como vimos el IPP continúa creciendo presionando que la Reserva Federal tenga que hacer un ajuste adicional, así que no descartemos que con estos datos el sesgo bajista sea el común denominador para las acciones internacionales. Recuerden que los fundamentales de la próxima jornada determinarían tendencia. En cuanto al mercado local continúa en zona de indecisión, vamos a estar atentos a niveles de corto plazo, no ha roto soportes de corto plazo, pero si hay ruptura de soportes de corto plazo y la Fed sube tasas de interés el día de mañana, posiblemente continuemos con una corrección un poco más fuerte. Recuerden
que estamos en una zona de indecisión a espera de cambio. Vamos a ver qué nos dicen los gráficos. 17.000, la zona de soporte, mientras esté sobre 17 aún hay posibilidad de avanzar a 17.400 después de una vela de doji, indecisión el día de ayer. Si hay ruptura de 17, recuerden que la corrección podría darse con mayor fuerza. Aún este movimiento bastante lento se considera un rebote técnico después de la fuerte caída previa, así que 17 su ruptura podría generar presión bajista adicional. El IPSA encontrando o llegando de nuevo a máximos anteriores. Vamos a dejar el 3060 de corto plazo. Si se mantiene sobre 3060 hay posibilidad de avanzar a 3120. Si rompe ese nivel podríamos volver a 3020. 3060 como la zona de soporte de corto plazo importante. Y el dólar continúa en la zona de indecisión, posiblemente ahora con leve impulso alcista. Estaremos muy atentos a la ruptura de alguno de esos dos niveles, 3250 contra 3100. Si rompe 3100 volvería a la presión bajista. Por ahora está en el escenario lateral y es probable que se mantenga en esta zona con leve sesgo alcista para la jornada. Mañana estaremos atentos a la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y el petróleo descendiendo hacia los 36, viene en escenario de corrección 36.13 después del fuerte rally. Tiene espacio después de estar presionando esa zona del 36. Si rompe 36 hablaríamos de 34, 32 como la zona más importante. Así que si logra cerrar por debajo de los 36 y los inventarios durante las próximas jornadas se publican de incremento, hay posibilidad de descender a 34, 32. Solo cerrando por encima de 36 mantendría vigente la posibilidad de volver a 38 y 40 como niveles de resistencia. 36 será un nivel clave en el día de hoy para el WTI. Y el euro permanece en zona de indecisión. Esta fuerza aún permanece con ganancias. El hecho de estar reportando inflación por lo que son teorías de paridad de poder adquisitivo pues justificarían la debilidad del dólar en el mediano plazo. Si bien la Reserva Federal puede estar subiendo tasas, eso no necesariamente implica una nueva tendencia alcista del dólar, porque ya el mercado reconoció ese impacto. Ahora reconocería que con el incremento de tasas e incremento de inflación pues, tendríamos un menor ritmo de crecimiento adicional, una pérdida de poder adquisitivo por PPA justificaría un dólar un poco más débil, así que no hay que sesgarse mucho con que el Fed suba tasas y dólar suba, podría no necesariamente darse esa tendencia en el mediano plazo. Recuerden la paridad de poder adquisitivo, que es una de las variables que se contemplan cuando se genera una fórmula fundamental para determinar el panorama de la divisa. De hecho, hay mucho más, efecto Fisher por regla de Taylor, pero pues nos vamos a quedar únicamente con la PPA, que sería lo relevante durante estos próximos movimientos. Vamos entonces con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, que ayer aguanta los 1285.80, sigue estando sobre la zona de soporte, aunque y seguimos en esa zona de indecisión. No ha roto el 300, 305 para poder avanzar a 330, 350. Seguimos bajo línea de tendencia alcista, perdón, esta no es vigente. Y hoy nos encontramos justo en el soporte. Si hay ruptura del 80, 85, no se descarta corrección a 1250, 1220 como siguientes niveles de soporte. Importante el 85, 80, de él dependerá si el sesgo alcista se mantiene o de lo contrario iniciamos un movimiento de corrección. 80, 85, su ruptura podría iniciar movimiento de corrección, bastante indecisión en las últimas jornadas, el choque entre compradores y vendedores que hemos vivido desde la semana previa. Ayer se recupera Bogotá después de acercarse a 58, recuerden que está a 58.60. Si rompe 60 puede avanzar a 61.500, 61.600, esta zona de máximos previos. Así que 58 es el nivel importante para mantener el impulso alcista. Si pierde los 58, la caída puede ser hacia niveles de 56, 58 como la zona de soporte relevante. Vamos con la acción de la Bolsa de Valores que ayer recupera algo de terreno. Es importante tener en cuenta en que vienen algo de correlación general con el resto de mercado. Voy a averiguar si ya salieron los resultados de febrero. Efectivamente salieron los resultados de febrero, vamos a traerlos a la pantalla. Y de hecho se está notando un incremento en ingresos, eso es importante. El total de ingresos logró avanzar 1%, revierte la tendencia de jornadas previas. No obstante, los costos siguen incrementándose de manera significativa, pero la utilidad que había caído 1% en el primer trimestre disminuye su ritmo de caída a 43%. Ya empieza a tener entonces un mejor panorama en términos de generación de ingresos la compañía. Eso es un buen punto. También con operaciones especiales bastante plana y lo que se resalta en términos de generación de ingresos está todo el tema de terminales y de hecho, curiosamente, renta fija continúa con descensos del 4%. Tuvimos un incremento en educación significativo y incremento en suscripción, securities, en inscripción y sostenimiento de títulos. El fuerte fue publicación y suscripción de información. Así que
aún permanece relativamente bajo en la negociación en términos de volumen, para febrero que fue relativamente bueno. Otros ítems generaron y esto digamos que aplaca un poco la presión bajista, no es lo suficiente para generar un significativo rally, así que llevemos esta información a las gráficas. 18 contra 17.6, sigue siendo el mismo escenario. Si hay ruptura de 17.5, la caída puede ser hacia la zona 16.70. Si logra superar los 18, podemos avanzar a 18.60. Dependerá de 18 y 17.6 el darnos los dos niveles claves para determinar una dirección probable. Los datos, que los resultados fueron buenos en términos de ingreso, malos en términos de utilidad. No sé exactamente cuál de los dos vaya a determinar el mercado como el más importante. Por eso esos dos niveles serían claves. Vamos con Celsia, me voy saltando Celsia que avanzó en el día de ayer, logrando mantenerse sobre 3.500 y cerrando cerca de 3.620. Si cierra hoy por encima de 3.620, podría volver a 3.800. Si no supera los 3.620 y vuelve a romper 3.500, la probabilidad de descensos a 3.300 se incrementaría. 3.500 nuevo nivel de soporte para mantener la posibilidad de 3.800, de lo contrario volvería a la presión bajista. 3.500 pasando a un comportamiento un poco más lateral, perdiendo algo de fuerza en términos de la tendencia. Cementos Argos, 10.500 sigue siendo la zona de soporte, 10.900 la resistencia. Si rompe 10.500 hablaríamos de la posibilidad de corregir hacia 10.100. Importante los 10.500 para mantener el impulso alcista. De lo contrario, la corrección podría ser el escenario más probable. Ya tiene señal de venta el RSI, ahora señal de venta en el MACD. Así que la ruptura de 10.500 podría dar paso a una corrección bajista. De ese nivel dependerá que se mantenga el impulso alcista o no. Cemex Latam Holding continúan las velas con cola de piso, tipo hombre colgado. Significa que los compradores insisten. Si cierra por debajo de los 11.700, me toca bajarlo a 11.700. Si cierra por debajo de 11.700, la corrección podría ser hacia niveles de 11.100, donde está el promedio móvil de 200 periodos en primera instancia, o más abajo 10.700. Importante los 11.700. Mientras esté sobre ese nivel, aún se acerca a 12.300 y 12.600, donde igual son zonas de resistencia importante con la banda superior de Bollinger. 11.700, ruptura podría dar paso al movimiento de corrección. Canacol defendiéndose en el 7.700, pese a la corrección en términos del precio del petróleo, igual mantiene una correlación con el activo, pero digamos que está todo el tema de gas. Si logra aguantar los 7.700, recuerden que tendrá que romper los 8.100, vamos a dejarlo para hoy. Si logra cerrar por encima de 8.100, podría iniciar nuevo impulso alcista. Si no supera 8.100 y rompe 7.700, la corrección puede ser hacia 7.300, 7.200, siguiente nivel de soporte. Continuando todavía dentro de la tendencia alcista, 7.200, 7.300, 8.100 para iniciar posible movimiento alcista como escenario probable. Vamos con concreto, continúa el escenario de corrección. Ahora podemos colocar 1100. Mientras esté por debajo de 1100, aún puede continuar con corrección hacia 1060 o 1040. Solo superando los 1100 podría volver hacia la zona de los 1170. 1100 el nuevo nivel de resistencia para anular el movimiento de corrección y darnos paso para un nuevo escenario alcista. A lo contrario, no se descarta que las caídas continúen. No puede pasar el 38 Corficol y rompe la línea de tendencia alcista. Así que mientras esté por debajo de los 38, 37.900, hay posibilidad de descensos a 36.800 en primer caso, 36.900 del siguiente nivel 36. Para anular presión bajista tendrá que cerrar por encima de los 37.800 y 38.000. De lo contrario, el sesgo bajista puede incrementarse a medida que rompe o ya rompe la línea de tendencia alcista previa. Algo de presión bajista para Corficol. Ecopetrol, recuerden que no puede pasar los 1.400 y aún tiene posibilidad de descender a 1.260. Continúa el escenario de corrección. Mientras esté por debajo de 1.400, aún hay posibilidad de descender a 1.260. Solo superando 1.400 hablaríamos de poder volver a la zona de 1.480. Vamos a colocarlo un poco más alto para hoy. 1.400, 1.260, aún está bajo escenario de posible corrección hacia zonas de 1.260. Ya miraremos cuándo aparecen de nuevo compradores en Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá sigue 1850 contra 1800 sin cambios por ahora. Continuamos en el escenario de comportamiento lateral. Vamos con Construcciones El Cóndor que sigue su avance lentamente. 1140, mientras esté sobre 1140 aún existe posibilidad de llegar a 1200, aunque en esta zona pues ya pueden empezar a aparecer algo de vendedores. Si llega a romper los 1140, la corrección puede ser hacia las 1110. Importante los 1140 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Encano marca precios del 9, no actualizaremos niveles. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá no ha podido pasar el 580, pero se mantiene sobre el 560. Recuerden que son los nuevos dos niveles. Si hay ruptura de 560, posibilidad de caída 540.
Si logra superar 580, podríamos avanzar a 600 o 610. Estamos 580 contra 560, los dos niveles claves de un comportamiento lateral con velas peonza y bajo volumen. No hay una tendencia, hay un comportamiento lateral. Éxito marca un doji en el día de ayer, un doji cerca de la banda superior de Bollinger con bandas relativamente anchas, por lo que al llegar al promedio móvil de 200 también aparecen vendedores. Así que 15.400. Si logra aguantar 15.400 hay posibilidad de avanzar a 16.100. Si pierde los 15.400 no se descarta corrección hacia 14.800. 15.400 como la zona de soporte importante para éxito, que ya empiezan a aparecer vendedores. Vela tipo doji cerca de escenario de resistencia, así que el famoso bebé abandonado podría generar la presión bajista. Así que 15.400, si hay ruptura, podríamos tener escenario de probable corrección para éxito. Grupo Argos defendiéndose un poco en el día de ayer, no obstante, empieza a tener, no tienen algo de formación de hombro, cabeza, hombro, aunque tengo esta línea más relevante, pues sí puedo tomar el hombro de esta zona, pero no está en hombro, cabeza, hombro, no me gusta. Vamos a tomar mejor esta línea y los 17.900. Mientras estemos por debajo de los 17.900 hay posibilidad de descender a los 16.700 y 16.400. Seguimos bajo presión bajista mientras esté por debajo de 18 y 17.900. Solo superando ese nivel hablaríamos de poder retomar el sesgo alcista. 17.918, nivel de resistencia, presión bajista para Grupo Argos. Grupo Aval 1150, mientras esté por encima de ese nivel aún puede alcanzar los 1200. Si lo rompe no se descarta corrección hacia las zonas de soporte de 1110, 1100 como siguiente nivel. 1150 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Seguimos con Grupo Sura, hombre colgado, 38.000 en el día de ayer. Si rompe 38 podemos estar descendiendo a la zona de 36.500. Mientras esté sobre 38, aún hay posibilidad de alcanzar niveles psicológicos de 39. 38, si hay ruptura, iniciaría posible movimiento de corrección. Estamos muy cerca de soportes con algo de presión bajista adicional en la mayoría de activos. Se mantiene sobre los 8.000 y 8.100 la acción de ISA. Mientras esté sobre 8.100, aún puede alcanzar 8.300, 8.400. Si pierde 8.100, la caída puede ser hacia 7.840 y 7.700. Así que importante los 8.100 para mantener el impulso alcista. Pese a que se declaró desierta la subasta de Ecopetrol, aún permanece con ese impulso general del mercado. Pero si hay ruptura de 8.100, no se descarta que la presión bajista inicie para este activo. Fuerte corrección en el oro. Mineros manteniéndose aún. Así que si hoy cierra por encima de los 2.300, me lo cambió el nivel 360. Mientras esté sobre 2.360, aún puede alcanzar 2.500. Si pierde 2.360, la caída puede ser hacia 2.260 y 2.200. La vela del día de ayer agrega un poco más de presión bajista, pero aún mantiene el sesgo de tendencia importante en 2.360. Su ruptura sí podría generar una corrección un poco más fuerte. Bastante correlación. De hecho, si cambiamos la gráfica, tenemos muy parecida la gráfica entre un 13 y mineros. Se acerca a los 25, empieza a presionar a la baja su zona de soporte. Estamos acercándonos a los soportes de corto plazo. Si hay ruptura de 25, no se descarta inicio de movimiento de corrección a 24.100, incluso 23.700. Importante los 25. Si supera los 25.400, hay posibilidad de recuperar el sesgo alcista hacia 26.000 o 26.200. 25.400 resistencia, 25.000 soporte, si rompe 25 no se descarta el inicio de un movimiento bajista. El mercado está amenazando con posibilidad de corrección en las gráficas al acercarse a zonas de soporte. 1160 para Grupo Aval, si logra aguantar el 1160 aún puede alcanzar 1200, si rompe 1160 no se descarta corrección a 1120 y 1100. 1160 iniciaría posibilidad de movimiento de corrección bajista. Se mantiene sobre 1960 a Bianca, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2.200. Si pierde 1960, la caída puede ser hacia 1850. Así que importante 1960 como la zona de soporte para Bianca Holding. Preferencial Bancolombia, hombres colgados en esta zona, defendiéndose los compradores, manteniendo el impulso alcista, pero los vendedores están ganando terreno. Movimiento de ayer con muy bajo volumen. Si cierra por debajo de los 25.800, 25.700, no se descarta inicio de movimiento hacia 24.100. Importante los 25.700, 25.600. Si pierde esos niveles, la presión bajista podría volver. De lo contrario, si logra aguantarlos, aún existe probabilidad de 28.000. Dependerá entonces de los 25.700 mantener el impulso alcista. De lo contrario, la presión bajista podría regresar. Carvajal Empaques continúa con soporte en 2260 y posibilidad de ascenso a 2600. Continúa en el comportamiento lateral, simplemente descansando después del fuerte rally
aunque el dividendo sigue siendo bastante alto. Por ahora, mientras esté sobre 2.260 y posibilidad de continuar con la tendencia alcista. Vamos con preferencial da vivienda 25.600. Si hay ruptura de 25.600, la caída puede ser hacia 24.600. También se quedó algo lateral con indecisión en tipo peonza en el día de ayer, pero dependerá de este nivel, 24.600. Si se mantiene sobre 24.600, aún hay posibilidad de alcanzar el psicológico de 27, 26.800. Así que importante los 25.600. Su ruptura podría dar paso a escenario de corrección. Recuerden que el mercado está amenazando con el inicio de un movimiento de corrección. Preferencia del grupo Argos mientras esté por debajo de los 17, aún hay posibilidad de continuar descensos a 15.900. También perdiendo fuerza, ya estamos en zona de promedios móviles de 20 y 40. Dependerá de esta zona, si logra superar 17 puede volver a 17.600, si no supera 17 la caída puede ser a 15.900. Vamos con preferencial grupo Sura, que se quedó lateral, sigue estando en esa zona de indecisión. Si rompe 37, la posibilidad de caídas a 36, 35, 400 se incrementaría. Solo superando los 37, 800 y 38 continuaría el impulso alcista. Bastante indecisión en esa zona y como siempre nos vamos con preferencial segmentos Argos antes de saltárnosla. Continúa defendiéndose en esa zona, pero si rompe 9.900, recuerden la probabilidad de corrección se incrementaría a 9.600. 9.900 para mantener el impulso alcista hacia los 10.300. De lo contrario, presión bajista podría volver al activo. Y Pacific en medio de noticias adicionales en otros mercados y a espera de lo que sería el 31 de diciembre, mientras esté por debajo de los 2.900, la presión bajista podría continuar superando ese nivel. No se descarta que pueda tener un impulso adicional. No obstante, el tema no es de técnicos, el tema es más de fundamentales. Así que en términos generales, nerviosismo en los mercados, las probabilidades de incrementar tasa Fed durante marzo han subido en medio de esos buenos datos económicos de Estados Unidos, una inflación que ha subido, un IPP que muestra que la misma tendencia. Así que eso genera entonces nerviosismo en acciones. Recuerden el mercado local, si hay ruptura de soportes de corto plazo, podríamos iniciar un movimiento de corrección y toma de utilidad más fuerte después del rally de los últimos meses. Vamos entonces con preguntas. Mm, ¿Qué tan alto puede ser el incremento de producción si Irán no accede a bajar producción y en el mediano plazo se espera según este fundamental? Bueno, se estaría hablando entre 200 y 400.000 barriles día adicionales, pero digamos que por ahora el sentimiento general es de corrección. Más importantes serán los inventarios de crudo que se publicarán entre esta tarde y mañana para determinar si la corrección es más fuerte o no. Por ahora, por técnicos, mientras esté sobre 32 y 34, aún hay posibilidad de tendencia alcista en el mediano plazo. Estamos en una corrección de corto plazo. ¿Cuántos aumentos de tasa FED se esperan para lo que resta del año? Es probable que la tasa FED tenga que ubicarse entre el 2% y 2,5%. Lo que no está claro es la velocidad con la que lo van a hacer. Esa fue la variable que nos dejaron de incertidumbre, que dijeron, bueno, vamos a estar pendientes de los datos a ver qué tan rápido hay que subir. Pero con los últimos datos económicos ha aumentado la probabilidad de ese marzo. Por eso el mercado está nervioso durante esta jornada. ¿Qué oportunidades tiene Canacol con este panorama económico? Continúa incrementando su producción en términos de gas, así que la tendencia continúa siendo alcista. ¿Por qué las columnas precio compra y precio venta tienen valores diferentes a la primera línea de profundidad? Muchos retrasos. Bueno, ya tomaremos notas sobre ese particular. La acción de mineros se puede considerar como activo de cobertura previendo una alza en el oro ante la incertidumbre. No necesariamente, porque si hay subida de tasa Fed, hay menor presión inflacionaria. Recuerden que el oro se usa para cubrir presiones inflacionarias por ser un metal que no pierde valor, no se oxida, deteriora y demás. Así que uno es la cobertura de inflación, dos la cobertura de riesgo. La subida de tasas implica que Estados Unidos va demasiado bien y la subida de tasas disminuye la posibilidad de inflación, haciendo que el petróleo, que el dólar, el oro, por lo menos en algunas jornadas, presente presión bajista. Entonces, digamos que no queda claro ahorita la relación del oro. ¿Dónde se pueden consultar los dividendos decretados por las empresas? En la página de la BBC, aún no se los presentamos porque van algunos, van poquitos. Ya para la primera semana o después de Semana Santa les presentaremos el resumen general de dividendos ya aprobados por la Asamblea de Accionistas. Tendencia de Canacol y ETB, ETB lateral 580-560, noticias relevantes no hay ninguna, Canacol ya se conocieron las noticias, está con soporte en 7700, 7200, 7300 y la resistencia 8100 para iniciar nuevo movimiento alcista. El indicador PBL, ¿cómo se obtiene? Es Price to Book Value o precio sobre valor en libros, nos dice cuántas veces cotiza el, el mercado, cuántas veces paga el mercado el valor patrimonial, que el valor patrimonial es el patrimonio contable dividido el número de acciones en circulación.
Colombia es muy básico porque no tenemos muchos instrumentos como warrants, opciones y demás que generen un efecto de dilución, por eso nos vamos con los múltiplos básicos no diluidos. Así que es patrimonio contable dividido el número de acciones en circulación y ese resultado, ahora tomamos precio dividido ese resultado que era el valor patrimonial y nos dirá cuántas veces cotiza. ¿Esto de qué depende? Depende de variables como el ROE, si hacemos determinante del modelo lo que es el ingreso, la valoración por ingreso residual. Si pre que entra entrega el pozo de Ecopetrol y no está explorando más, ¿qué le queda de activos para explorar? Bueno, recuerden que el último informe que nos pasó Pacific, cerca del 30 y pico por ciento de su producción corresponde a Rubiales, así que perdería parte de sus reservas, parte de su producción y la situación continúa, digamos que delicada para la compañía. Recuerden, activo menos pasivo igual a patrimonio y están los del pasivo ya listos a acceder a ver cuánto les va a quedar de los activos. Recuerden que existe una probabilidad que en las negociaciones de deuda se convierta deuda en acciones y eso genera una dilución para los accionistas actuales. Ese es un punto que hay que tener en cuenta como escenario probable. La tendencia de Estados Unidos a la alza, no, es de indecisión a espera de noticias sobre Fed. En Ecopetrol es más relevante lo técnico, lo fundamental. En el corto plazo, recuerden que la herramienta número uno es lo técnico, en el largo mediano plazo es lo fundamental. Podemos citar, creo que era Benjamin Graham, que nos decía, Mr. Market es esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. ¿Cuál es el precio del WT de equilibrio para Arabia Saudita? Algunos hablan de 70, 80, otros hasta de 100 para el gasto público. Recuerden que el tema no es, se ha hablado mucho del tema de la producción, que las empresas petroleras pueden producir más barato y tener menos costos, pero estamos hablando de países petroleros que también tienen déficit, cuando el precio del petróleo está bajo, necesitan mantener unos niveles de gasto y todo está, la mayoría está soportado en lo que es el petróleo, así que son niveles mucho más altos. Porque ayer no permitía la plataforma colocar órdenes mmm, de compra para hacer en estos casos, la verdad no tengo información sobre el particular. Podría repetir a Bianca. A Bianca, recuerden 1960 sigue siendo la zona de soporte. Vamos en PFABH. 1960 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Lo contrario, podemos tener corrección hacia la zona de 1870. Se recuperará el petróleo, dependerá de inventarios de crudo y decisión tasa Fed. Recuerden, esta tarde tenemos inventarios API y mañana inventarios de la EIA. ¿Los accionistas de Pacific pueden perder sus acciones por el incumplimiento de los Credit Default Swap? No, no perderían sus acciones. Las acciones son títulos nominativos, no se pierden de esa forma. Lo que sí puede pasar es una dilución si hay una conversión de deuda en acciones. Y por los Credit Default Swaps no, digamos que eso fue un seguro, eso es un instrumento aparte, una negociación entre el tenedor de bonos, dice, bueno, ya default, él perdería, el que vendió el seguro pierde, el que compró el seguro pues cubrió esa posición. Así que esto no tiene, los Credit Default Swaps no tienen nada que ver con la estructura de la financiera de la compañía, son instrumentos de seguro de crédito que negocian a otro lado y que afectan a los inversionistas, pero ese tema no afecta a la compañía. O sea, el CDS directamente no lo hace. Con récord de inversión de China en Europa, superando inversiones en América del Norte, ¿cuál inversión es superior? ¿La inversión pública de China en Europa o la inversión privada de China en América del Norte? La verdad no tengo información sobre el particular. ¿Cuál es el valor patrimonial de Pacific? No tengo la cifra exacta del valor patrimonial en estos momentos. Vamos a ver qué nos dice la página de la Bolsa de Valores en términos de información de, de valor patrimonial. Entonces, un segundo. Entonces, vamos con el informe de la BBC, donde el valor de Pacific Rubiales a septiembre, con patrimonio de septiembre, es de 0.24. Está un poco desactualizado, pero digamos que Pacific Rubiales en términos generales cotiza por debajo de su valor patrimonial. Razón, compañía que está en pérdidas deteriorando su patrimonio contable. Se esperaría próximas correcciones en Dow Jones y Standard Poor's. Si suben tasas, si la Fed sube tasa de interés, es muy probable que tengamos esa corrección. Hay que estar atentos a los soportes de corto plazo. En términos de inversión, ¿es de mejor calidad la inversión pública o privada en Colombia? No, digamos que no podemos hablar tanto de calidad. ¿Qué depende de Colombia? Colombia necesita inversión extranjera para su balanza de cuenta corriente. Es un tema clave que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda o Debt Sustainability Framework del FMI, donde tiene ciertas variables para que mantengamos la relación deuda-PIB estable. Así que más allá de la inversión extranjera que genera crecimiento, hoy en día estamos hablando de la inversión extranjera como una variable de sostenibilidad de deuda,
porque el punto clave para este año son las cuentas fiscales. O sea que no nos interesa tanto el crecimiento este año. Sí, es importante que la economía crezca y si se deteriora es malísimo, pero será un tema mucho más importante para Colombia su sostenibilidad de la deuda, mirado desde o evaluado desde todo el panorama del FMI, donde el incremento de la tasa de interés real, la devaluación de la moneda, son factores que presionan a tener un déficit primario menor para poder mantener esa relación deuda-PIB. Así que es importante tener en cuenta ese punto para Colombia. Lo hablaremos más adelante, ahorita estamos muy pendientes del petróleo, pero es muy probable que a medida que avance el año y nos acerquemos a junio, cuando estemos hablando de las revisiones de calificación de deuda, todo el tema de la sostenibilidad de deuda va a ser importante. Eso lo hablaremos más adelante. ¿Qué nivel de correlación hay entre el WTI y Canacol? Se mantiene la correlación, aunque en verdad debería disminuir en el mediano plazo. Bueno, entonces muy atentos. Iniciamos con algo de presión bajista. Dependerá de inventarios de crudo y mañana decisión de tasa Fed si iniciamos movimiento de corrección o no. Acuérdense que la ruptura de soportes de corto plazo aumentaría la probabilidad de este escenario. Muy buen día para todos.